Te habla en esta hora tu amigo y ministro Oscar Silva. Estoy plenamente convencido que el Espíritu Santo te ha guiado durante este día de reposo. Y en estas horas de la tarde, sé que estás deseoso, al igual que yo, de compartir una vez más la palabra del Señor. Durante esta serie que hemos llamado Esperanza en días de crisis, sabemos que el Señor ha llevado esperanza a muchos corazones. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por haber compartido los otros videos. Suscríbete, dale like, envía este mensaje de esperanza y salvación a las personas que también quieres verlos en el reino de los cielos. Quiero que me acompañes en una oración esta hora. Querido Dios, abre una vez más tu palabra y enséñanos tu voluntad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano y amigo, hemos preparado en la temática Esperanza en días de crisis, hemos preparado 8 temas que llevan por título Un hombre conforme al corazón de Dios. Y queremos preguntar hoy si tú y yo somos hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. El libro de 1 de Samuel, el capítulo 13, el versículo 14, hablando Dios acerca de David, de Saúl y también de David, dice lo siguiente: pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando Dios fue a buscar rey, la gente tal vez esperaba que el próximo rey de Israel fuera un gran capitán de batalla, un hombre preparado en guerra, un hombre con la capacidad de gobernar, un hombre que tuviera la aprobación del pueblo. La gente miraba a todos los príncipes que había en Israel, pero Dios tenía en su corazón y en su visión como Dios eterno y Dios sabio llamar a un hombre que tuviese su corazón. Es increíble que podamos entender o llegar a profundizar en este tema y saber que Dios eligió un hombre conforme a su corazón. Y el hombre que nosotros analizamos, que dice la Biblia, que tenía el corazón de Dios, tal vez para nuestro concepto dista mucho de eso. Cuando se habla de David, más allá de haber matado a un gigante, se habla de un David, un hombre adúltero, un hombre asesino, un hombre que bañó sus manos de sangre. Pero, ¿qué tenía David que lo hacía un hombre conforme a su corazón? Te hago una pregunta en esta hora. Haciendo una investigación sobre este tema, me salta una pregunta. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a un cementerio o los que de pronto tenemos la costumbre de ir o acompañar a personas que han perdido un ser querido, vemos que en el epitafio siempre hay una frase. Se dice, aquí yace una verdadera madre, un gran esposo, un gran hijo, un gran pastor. Pero te hago una pregunta. Si tú pudieses ver a futuro lo que estuviese escrito en tu epitafio, ¿qué encontrarías? ¿Qué leería la gente de ti? El epitafio es un resumen de una u otra manera de lo que tú fuiste en vida para algunas personas. ¿Qué fuiste? ¿Qué eres? ¿O qué serás? ¿Qué dirá tu epitafio? ¿Qué enseñanza, qué historia la gente conocerá de ti? De David, después de haber pasado muchos años de muerto, siglos, Pablo tenía un concepto de David. El epitafio de David decía unas palabras claras. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, el versículo 22. La palabra del Señor dice: quitado este, les levantó por rey a David, hablando de Saúl, de quien dio también testimonio diciendo: he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, dice la palabra del Señor, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios eligió a David porque David era conforme a su corazón. En el epitafio de David, que los discípulos tenían y que los judíos tenían, no era el asesino, no era el adúltero. Era, en resumen, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué hacía que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hacía que David fuera diferente? Tenía muchos hermanos preparados para la guerra. En Israel había muchos príncipes. De hecho, Saúl tenía un hijo que estaba preparado para la guerra. Era el hombre tal vez más indicado para reemplazar a su padre. Pero Dios vio algo en el corazón de David. ¿Qué era? Déjame decirte, en esta investigación pude llegar a entender que Dios no eligió a David por su belleza, aunque David era hermoso. Tampoco lo eligió por su valentía. Habían hombres también muy valientes en aquel entonces. Hombres que no erraban cuando tiraban una piedra con una honda.
hombres preparados para batalla. Pero David también, aunque era valiente, no fue elegido por eso. Dios no eligió a David por su capacidad de gobernar. De hecho, David nunca había gobernado. Algunos decían que incluso no tenía ni siquiera la capacidad de gobernar su propia vida. Dios no eligió a David porque era un hombre que era habilidoso. No, Dios lo eligió por algo distinto. Dios lo eligió porque había algo diferente en el corazón de David. Algo que lo hacía totalmente diferente. Y hoy vamos a estudiar 4 características especiales de la vida de David en estos minutos. Primero, David reconocía que Dios ganaba las batallas. David no era un hombre que se mofaba de decir yo soy poderoso en la batalla. Aunque en algún momento cuando fue a presentarse delante del rey, dijo, mira, yo he peleado con osos, he peleado con leones. Pero el resultado de la batalla era distinto a lo que él decía. Si logramos abrir la palabra del Señor en 1 de Samuel, el capítulo 17, el versículo 45 y 46, la palabra del Señor dice claramente, escucha. Entonces David dijo al filisteo, estaba en medio de la guerra con Goliat. Goliat era un hombre que medía 3,5 metros aproximadamente, preparado para la batalla. Nunca había perdido una guerra. Y David, después de haber visto cómo el Goliat desafiaba el campamento de Israel, David se enfrentó a Goliat. Y conocemos la historia. David no huyó. ¿Y por qué no huyó? Mira lo que dice la Biblia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalinas, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová, capitán de los ejércitos del cielo, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no estaba diciendo, mira Goliat, yo mato osos, yo mato leones. No, yo vengo en el nombre de Dios y Dios dará la batalla. David reconocía de dónde venían los triunfos. David reconocía que las peleas las ganaba Dios. En tu vida, ¿quién gana las peleas? A veces le echamos a la suerte, decimos, ¿qué suerte tuve que no me sucedió esto? Pero las batallas de la fe solamente las gana Dios. El libro de Isaías 49, 24 y 25 dice que como padres, cuando tenemos luchas terribles, si dejamos que Dios pelee nuestros pleitos, Dios salvará a nuestros hijos. David reconocía que todas las batallas que libraba eran de Dios. Los triunfos eran de Dios. Y si había una derrota, también era porque Dios permitía. Porque todo recibía la honra y la gloria, según el concepto de David, de Dios. Y también debe ser el concepto de nosotros. Ahora, ¿con cuánta frecuencia nosotros nos atribuimos los triunfos? Yo fui capaz, yo lo hice. No, tú no lo has hecho. Lo hizo Dios. Por eso David era distinto a nosotros a veces. Porque David daba el crédito y las victorias al Señor. Segundo, David reconocía la autoridad dada por Dios a sus líderes. Si buscamos 1 de Samuel, el capítulo 24, el versículo 6, dice la palabra del Señor. Y dijo a sus hombres, hablando cuando Saúl se mete a una cueva a tener sus necesidades, los hombres le dicen, David, es el momento. Aquí se cumple lo que el Señor dijo, que pondría en tus manos la venganza. Y dice David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Saúl tenía muchas cosas para decir, no es el ungido del Señor, pero era quien Dios había elegido. A veces nosotros nos creemos, tenemos el sentido de autosuficiencia, y cuando un líder se equivoca, tiramos en contra de él, lo pisoteamos, incluso subimos la fama de él en Facebook, en YouTube, y colocamos cosas que no están a la vista o correctas a la vista de un Dios bueno. David, sabiendo que Saúl era malo y que estaba haciendo lo incorrecto, no profirió hacerle daño al ungido de Jehová. David sentía el valor de la autoridad. David se doblegaba ante la autoridad. David entendía sus límites. Es por ello que aún teniendo la oportunidad de poder vengarse, David respetaba las órdenes de Dios. A veces Dios nos manda o nos da órdenes que no nos gustan. A veces se presentan situaciones que no nos agradan. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios, la asumimos y la aceptamos como tal. Otra característica, era un hombre que reconocía sus pecados. Y vale aclarar, todo el salmo que escribe David, aunque no todos los salmos son de David, sino todos los salmos que David escribe, casi todos tienen que ver algo con un reconocimiento de pecado. David era un hombre que reconocía cuando se había equivocado. El Salmo 32:5, David reconoce que es un pecador, reconoce que necesita de Dios. El Salmo capítulo 32,
El versículo 5, la palabra del Señor dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones, y tú borraste la maldad de mi pecado. El Salmos, capítulo 51, el versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aún más, el versículo 9 de ese mismo capítulo dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. David era un hombre que reconocía que se había equivocado. Era un hombre que reconocía que había debilidades en la vida de él. Reconocía que su vida no estaba conforme a la voluntad de Dios y se doblegaba, lloraba en amargura por su pecado. Reconocía que había una maldad en él. En pecado me concebió mi madre. Decía palabras que desgarraban sus emociones. David no tiraba un pecado al suelo. David lo reconocía. No consideraba un pecado más grande que otro. Iba y le decía: Señor, perdóname. Hay muchas personas que me hacen esta pregunta: pastor, ¿y cómo hago yo para pedir perdón por un pecado que tal vez no me acuerdo? Bueno, David nos enseña. David dice: Señor, perdóname los pecados que me son ocultos. Examíname y mírame si en mí hay pecado. Dios le enseñó a David que debía pedirle a él que lo escaneara. Y debemos pedir hoy, así como David, que el Señor nos limpie, nos escanee. Y si algún pecado no recordamos, podemos orar: Señor, perdóname por los pecados que me son ocultos. Eso hacía David diferente. David, cuando cometía su pecado, reconocía la indignidad, se veía perdido e iba a Dios y confesaba completamente su pecado. Por último, otra característica, existen muchas más, pero otra característica era un hombre que lloraba por los pecados y los problemas de los demás. Era un hombre sensible a la necesidad del prójimo. No sé si recuerdas la historia que aparece en Primera de Crónicas capítulo 13. Primero de Crónicas capítulo 13, versículo 11. Aparece, ¿recuerdas cuando Usa iba caminando al lado del arca y David iba de fiesta porque de una u otra manera el arca del pacto había llegado? Y dice que cuando los bueyes tropezaron, Usa metió su mano y dice que Dios se airó contra Usa y murió. La Biblia dice que David quedó en silencio, tuvo pesar porque Jehová había castigado el pecado de Usa. Y sabía David que de una u otra manera había sido parte de su responsabilidad. Pero quiero regalarte un último texto. Primero de Samuel capítulo 30, versículo 4. Primero de Samuel capítulo 30, versículo 4. Dice la palabra de Dios: entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Su pueblo había sido llevado cautivo. Sus mujeres habían sido llevadas cautivas. El dolor del pueblo, el pecado había llegado a su punto más alto. El pueblo enemigo, los amalecitas, habían capturado al pueblo de Israel. Y dice que David lloró porque sabía que todos los cautivos iban a sufrir. David era un hombre sensible a la necesidad del prójimo. Así que David era un hombre sensible, un hombre que le atribuía las victorias a Dios, un hombre que reconocía la autoridad, un hombre que de una u otra manera se arrepentía completamente de sus pecados. Eso hacía a David diferente. Para que nosotros tengamos el corazón, ser hombres, conforme al corazón de Dios, primero tenemos que reconocer que todo lo debemos al Señor, de que lo que somos pertenece a Él, que no hay mayor autoridad que la divina, y que debemos doblegarnos cada día a nuestra vida y nuestro espíritu para así poder tener un encuentro cada día personal y significativo con Jesús. Quiero invitarte en esta serie que vamos a tener. Son 7 pasos, 7 características de un hombre conforme al corazón de Dios que las tenía David. Así que te invito a que nos acompañes y en esta tarde de sábado damos gracias al Señor por haber participado de su palabra. Comparte este video, suscríbete, dale like y sé parte de la bendición que el Señor está trayendo a aquellos que desean ser salvos. Maranata, el Señor viene.